Ahí estamos. Se está grabando la llamada. Bien. Bueno, entonces, hoy vamos a ver el tema de las finanzas. ¿Sí? Es un tema esencial para las personas y para las empresas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un emprendimiento, ese emprendimiento nos genera un ingreso de dinero. El tema es que generalmente no sabemos qué hacer con ese ingreso de dinero porque estamos acostumbrados a gestionar necesidades. ¿Sí? Y nosotros no tenemos que gestionar necesidades, nosotros tenemos que gestionar tiempos y tenemos que gestionar recursos. ¿Sí? Y estos recursos son, bueno, tiempo, son mano de obra, es dinero. Y la única forma de aprender a gestionar dinero es gestionándolo. Entonces, por algún punto tenemos que empezar. ¿Sí? Eso es la educación financiera, el poder aprender a gestionar el dinero que nos ingresa con nuestro emprendimiento o con nuestro trabajo o con lo que sea, poder aprender a gestionar el dinero. ¿Qué saben, qué me pueden decir del ahorro? Algo desconocido, profe. ¿Qué es el ahorro? ¿Qué idea tienen? ¿Qué es el ahorro? Es una reserva, creo que también un entrenamiento porque siempre es tentador tener un ahorro, ¿no? Pero creo que es un poco de conducta también de reservar eso que uno guarda, que tenga o no un determinado propósito, porque algunas veces ahorramos para un objetivo en particular y otras veces ahorramos para lo que pueda surgir. Bien. ¿Alguna otra idea? ¿Complementario a esto? ¿O que sume a esto? Puede ser algo a corto o a largo plazo también. Ok, a corto o largo plazo. Contame un poquito más de qué significa eso. Que puede ser, va dependiendo, por ejemplo, el tema el objetivo también puede ser del para qué, como decía la compañera, que Sí. me pasó de que ahora sé que no sé si sirve mucho el tema no sé si lo había dicho anteriormente, de ponerlo en el banco y como que me genera un tiempo de acá a un año cierta cantidad y se va como, entre comillas, trabajando, aunque no sé si el banco era buena opción, pero como para que no quede quieta la plata. O puede ser no sé, en mi caso de ahora, de cada mes ir renovando o de acá a un año o a unos meses para un viaje o comprar algo. Ok. Bien, sí. A ver, ¿qué dice María? En economía nos enseñaron que nuestro sueldo se debe guardar una parte epa, para alguna necesidad. Bien. Básicamente el ahorro es evitar un gasto ahora para un fin en el futuro. ¿Sí? O sea, yo ahora me evito de gastar un dinero que tengo por un fin en el futuro. ¿Sí? Entonces, básicamente es, yo tengo ahora un dinero, en vez de gastar en algo ahora, corto plazo, yo guardo eso para un fin más importante en el futuro. ¿Sí? Y esto del ahorro
es bastante controversial, ¿sí? ¿Quién puede ahorrar? ¿Quién de ustedes ahorra? A ver, levanten la mano, vamos a hacer un censo. ¿Quién tiene ahorros? Bien. Rosa, ¿vos tenés ahorros? Muy bien, Rosa. Muy bien. Bueno, Los tenía, pero ya los invertí. No es mucho, pero algo tengo. no importa si es mucho o es poco. El juicio de valor es algo que es posterior y que tiene un fin en sí mismo, digamos. Lo importante es si tenés ahorro o no. Y la pregunta es esta: ¿ustedes que tienen ahorro, ahorran lo que les sobra? ¿Cómo es ese ahorro? Yo, por ejemplo, en este momento, profe, no puedo ahorrar más. Y eso ya lo tengo de hace mucho tiempo, que yo estuve en Buenos Aires, trabajé y bueno, y ahí pude ahorrar y esos ahorros todavía los tengo. Pero no es que ahora pueda ahorrar. ¿Por qué ahora no podés ahorrar, Rita? Y, Rosa. porque, bueno, ahora en Buenos Aires cuando estaba, trabajaba y ahí en Buenos Aires es diferente que acá. Allá se trabaja de otra manera y son horas corridas, póngale de 8 a 3 de la tarde. Y bueno, yo dejaba a mi hija al colegio, pasaba a buscarla y todo eso, y trabajaba hasta los sábados. Y bueno, y ahora trabajaba en casa de familia y trabajaba en blanco. Y bueno, y ahora ya no trabajo, estoy acá en casa. Tengo mi hija que ella tiene problemas de salud también, así que estoy con mi hija, mi nieto y bueno, y mi otra hija mayor. Pero ahora ya no trabajo, porque en ese tiempo que yo estaba en Buenos Aires estaba el problema de mi hija que tenía problemita de salud, que ella no hablaba, Sí, y bueno, y ahí en ese momento trabajé porque sí, uno tiene necesidad y lógico tiene que trabajar. ok. Pero ¿y cómo vivís, Rosa? ¿Algún ingreso tenés? Sí, tengo el ingreso de mi hija, que es asignación por discapacidad, y bueno, Ok, y los trabajitos que hago. ok. Ok. ¿Por qué viene la pregunta esta? Porque la idea es que el ahorro es lo primero, antes de los gastos, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hablamos de empresas, cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de recursos, cuando hablamos de tiempo, la recomendación es que nosotros podamos tener un presupuesto, o sea, presuponer antes de que llegue el momento, ¿sí? Un presupuesto de gastos, un presupuesto de actividades en distintos tiempos, para eso tenemos un calendario, y que nosotros antes tengamos un presupuesto de ingresos, o sea, como empresarios tenemos que saber cuánto nos tiene que entrar de dinero, ¿sí? Y tenemos que saber si hoy me entró lo que necesitaba, según lo que tengo presupuestado, o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hoy no me entró, eso que tenía pensado me tiene que entrar mañana, porque si no me salgo del presupuesto. Y si me salgo del presupuesto voy a tener problemas económicos. Y si me salgo de ese presupuesto durante tiempo suficiente, voy a tener problemas financieros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir tener problemas financieros? Que voy a tener problemas de dinero, que no voy a poder gestionar, que voy a tener que empezar a consumir, por ejemplo, mi reserva de emergencia. ¿Sí? Entonces, recomendación número 1. El ahorro se hace antes. Cuando ingresa el dinero, ahí hacemos el ahorro, no después de los gastos. ¿Por qué? Porque el ahorro es lo único que nos va a asegurar
que nosotros tengamos una reserva de emergencia. ¿Sí? La reserva de emergencia es recomendada que sean 6 meses de nuestro costo de vida. En el caso de un negocio, que sean 6 meses del costo de operación del negocio. ¿Sí? Esa es la recomendación. Pero me va a tomar 10 años juntarlo. Bueno, nos va a tomar 10 años juntarlo. Pero en 10 años nosotros vamos a poder tener los 6 meses para poder, si es que 6 meses no funciona el negocio, poder mantenerlo en funcionamiento. Pero no solo eso, no solo en 10 años, que 10 años pasan rápido. En 5 años nosotros vamos a poder tener 3 meses de reserva de emergencia. En 2 años y medio vamos a poder tener 1 mes y medio. ¿Sí? O sea, si nosotros hacemos esto desde un primer momento, con disciplina, cada vez que nos ingresa dinero, separamos una parte para ese fondo de emergencia, nosotros vamos a llegar a algún momento a tener ese fondo de emergencia. ¿Ese fondo de emergencia qué es? Es la posibilidad de cerrar nuestra empresa durante 6 meses sin tener ningún tipo de preocupaciones. La posibilidad de pensar en frío si es que hago una inversión para mi empresa o no, sin tener ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del dinero, lo peor que nos puede pasar es que nos encuentre en una situación emocional apretada. ¿Sí? Y estoy hablando de situación emocional. Si yo en este momento tengo que salir a pagar deudas y no tengo ni un peso, voy a pedir la plata. Ahora, voy a pedir al que me dé. Y el que me da en estas condiciones de apuro va a ser alguien que me va a cobrar intereses altísimos. Entonces después voy a tener que devolver muchísimo más dinero de lo que pedí. ¿Sí? Ahora, si yo necesito pagar, tengo mi fondo de reserva, puedo salir a pedir dinero, pero lo voy a pedir de una manera más tranquila, con tasas de intereses más accesibles. Si me dan tasas de intereses que son inaccesibles, no, ni loco. ¿Por qué? Porque yo tengo la reserva como para poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, tomen nota. El primer tip para las cuestiones financieras es que necesito un fondo de reserva de 6 meses de costo de operación de mi emprendimiento. ¿Sí? No sé si recuerdan la última vez que hablamos, la primera de las recomendaciones es tener cuentas separadas. Yo tengo una cuenta, mi emprendimiento tiene otra cuenta. O sea, yo tengo un bolsillo, un frasco de dinero y mi emprendimiento tiene otro. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es ahorramos antes de gastar. O sea, nosotros nos ingresa el dinero y ahorramos para nosotros y ahorramos para nuestro emprendimiento. ¿Sí? El primer fin de ahorro, la primera razón de ahorro es este fondo de emergencia. Si nosotros no tenemos un fondo de emergencia, es muy difícil que podamos pensar fríamente en inversiones y que podamos hacer buenos negocios. Ahora, cuando nosotros tenemos un fondo de emergencia, ese fondo de emergencia nos da tranquilidad para poder pensar hoy y pensar mañana y pensar pasado mañana y hacer la mejor opción para mi negocio y para mí. La mejor opción de inversión, la mejor opción de gasto, la mejor opción de compra, la mejor opción de contratación o incluso la mejor opción de espera. ¿Sí? Yo puedo decidir esperar y no hay ningún tipo de problema si espero un día, espero 2 días. ¿Por qué? Porque yo tengo mi fondo de reserva ahí y nadie me apura a hacer malos negocios. ¿Sí? Entonces, la segunda recomendación, ahorro para tener un fondo de reserva de 6 meses. Bien, la tercera recomendación, porque acá viene la cosa, o sea, ¿cómo ahorro? ¿Cuál es la lógica del ahorro? ¿Cómo sé que tengo que ahorrar para algo específico o cómo
¿Cómo lo hago? Hay un sistema muy interesante que a mí me funciona y yo creo que a mucha gente le funciona. Es un sistema de un señor que se llama T. Harv Eker, es un americano que después de 12 negocios él se dio cuenta que seguía fracasando. Después de 12 negocios fundidos, él empezó 12 negocios, fundió 12 negocios y entonces empezó a pedir recomendaciones de qué hacer. Estaba quebrado, no tenía ni un peso para empezar un nuevo negocio y entonces habló con un amigo de su familia que tenía mucho dinero y le dijo, bueno, ¿y por qué no me salen los negocios? O sea, yo hago todo bien, pero no me salen los negocios. Entonces este amigo de la familia le dice, escuchá, sí, si no te salen las cosas es porque hay algo que necesitas aprender, porque hay algo que todavía no entendiste. Bien, y te doy un segundo tip de ese algo que todavía no entendiste. La gente que es exitosa y que tiene mucho dinero piensa más o menos parecido, hace más o menos las mismas cosas y toma más o menos el mismo tipo de decisión. Entonces, bueno, esto prendió una campanita en este muchacho, T. Harv Eker, y se puso a investigar. Se puso a entrevistar a las personas con más dinero que él conocía, a las personas con empresas exitosas que él conocía, y después de hacer muchas entrevistas, creo que hizo algo así como 2000 entrevistas, el patrón saltó así a la luz. Entonces escribió un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, y que básicamente es esto. Son 17 puntos que él descubrió donde hay diferencias en los modelos de pensamiento de la gente que tiene éxito en lo económico financiero y la gente que no lo tiene. ¿Sí? Yo se los voy a poner a disposición, ahí donde subo el video de esta clase, voy a poner el enlace, así que lo van a tener para bajarlo y lo tienen disponible. ¿Sí? Pero el tema es el siguiente. Él habla del ahorro y él da este método. Es decir, para ahorrar, el método que él cree que es el que tiene que funcionar es el método de los 6 frascos o el método de las 6 cuentas o el método de los 6, bueno, de los 6 lugares para ahorrar. ¿Sí? Que yo preparé para presentárselo hoy, pero me parece muchísimo más valioso que ustedes lo vean. Busquen en YouTube ahorro, método de los 6 frascos, fíjense de qué se trata y hagan un pequeño resumen y preséntenlo. ¿Sí? Ese va a ser el trabajo de hoy. Miren un video que hable de los 6 frascos para el ahorro, hagan un pequeño resumen y cuéntenme qué aprendieron. ¿Sí? Ese es el práctico asociado de hoy. Después, en la descripción yo les voy a subir, bueno, un video que a mí me gusta para los que ven después. Pero ese es el trabajo de hoy, ¿sí? Bien. ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿el trabajo lo tengo que presentar después que termine la clase o ahora? Sí, cuando termina la clase. ¿Sí? Ah, bien. Termina la clase, busquen en YouTube los 6 ahorros, los métodos de los 6 frascos o métodos de las 6 cuentas
de Harv Eker y lo miran y sacan ahí a ver cuáles son los 6 frascos, cuál es el método, cuáles son las cantidades y ese tipo de cosas, como para ver. ¿Sí? La idea es que lo empiecen a implementar. Ustedes acuérdense de esto, el hombre es un animal de costumbre, entonces es importante que empiecen a ahorrar. No es tan importante cuánto, pero sí que empiecen a ahorrar. ¿Por qué? Porque después de una determinada cantidad de tiempo, que algunos dicen que son 30 días, algunos dicen que son 20 días, algunos dicen que son 2 meses, van a tener la costumbre y la necesidad biológica de ahorrar. Entonces, en ese punto va a dejar de ser difícil ahorrar y ustedes automáticamente, cuando les ingresa algo, ya van a separar para su ahorro. ¿Sí? Hay una discusión que se da siempre, que es ¿cómo ahorro si no me alcanza la plata para mis gastos? ¿Sí? Y frente a eso, toda la gente exitosa y de dinero que yo conozco, que le hago esta pregunta, me responde lo mismo. ¿Cómo te va a alcanzar el dinero? ¿Cómo te va a alcanzar si es que no ahorras? ¿Sí? O sea, si no tenés ahorros, es normal que no tengas para hacer inversiones y entonces es normal que no tengas para que te ingrese dinero más allá de la actividad que vos haces y entonces es normal que no te alcance el dinero porque no tenés ahorros. ¿Sí? Entonces, es algo que tenemos que aprender. ¿Sí? Si nosotros queremos que nos alcance el dinero, tenemos que tener ahorros. Eso funciona así. Así que bueno, ahí les propongo el desafío y les dejo la inquietud. Acuérdense, el método se llama el de las 6 cuentas, el método de las 6 alcancías o algo así, y el escritor es Harv, H-A-R-V corta, Eker, E-K-E-R. Profe, ¿Sí? vos sabés Sí. que lo había descargado yo, lo iba a leer ahora después porque en Véndele a la mente lo recomienda el autor leerlo a ese libro. Y justo lo había descargado, pero no había llegado a leer, porque no terminé todavía los otros 2, pero lo tenía ahí justito listo para empezar a leer. Es buenísimo, es buenísimo. Yo todos los años empiezo a leerlo y hace 3, 4 años, cada vez que lo leo, aprendo algo nuevo, descubro algo nuevo y implemento algo nuevo y es un libro que te cambia la visión de la realidad, ¿sí? Porque nosotros, la mayoría de las personas, pensamos que funcionan las cosas de una manera. Y entonces, cuando vemos esto, cuando nos encontramos con esto, para empezar, la primera impresión es: lo que este tipo me dice no es lógico. Parece que es una pavada. Ahora, cuando empezamos a hacer, nos damos cuenta que las cosas son de esa manera. Funcionan así. Entonces, evidentemente, las creencias que nosotros tenemos en algunos ámbitos sirven, pero en otros no. Y lo que tiene que ver con el dinero tiene una lógica particular de funcionamiento que es distinta de la que nos enseñaron en todos lados. Entonces, si hubiera un solo libro que pudiera leer, sería el de T. Harv Eker, Los secretos de la mente millonaria. Bien, entonces les dejo el método de la 6 alcancía para ustedes. Léanlo. O mírenlo en YouTube, que es la manera más rápida de mirarlo, saquen el limpio y cuéntenme un pequeño informe de cuáles son las 6 alcancías y cómo se aplicaría en su caso. ¿Sí? Bien, y ese es el práctico de hoy.
Lo segundo que vamos a ver, el tema de presupuesto de gastos, ¿sí? Recuerdan que tenemos dos cuentas, tenemos dos bolsillos, tenemos dos alcancías, la personal y la de la empresa, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos cuáles van a ser nuestros gastos el mes que viene. Cuáles van a ser nuestros gastos los próximos 6 meses, cuáles van a ser nuestros gastos el próximo año. ¿Cómo hacemos para saber? Y nos fijamos cuáles fueron nuestros gastos el mes pasado, los últimos 6 meses, el último año. ¿Sí? Porque como somos un animal de costumbre, siempre tenemos más o menos los mismos gastos. ¿Sí? Ahora, en una economía como la nuestra, que hasta hace 2 años las cosas van aumentando su valor, por ahí es interesante hacerlo en una moneda que no varíe tanto. Por ejemplo, si ustedes hacen su cálculo en dólares, va a ser más estable el cálculo, porque desde hace bastante, 4 o 5 años, que el dólar vale más o menos lo mismo, sube, baja, pero nuestra inflación hace que nuestro peso valga menos y se compense esa subida con la bajada, con la estabilidad de la moneda. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros veamos si es que de alguna forma tenemos para calcular los gastos que venimos haciendo y podamos presupuestar cuánto va a ser nuestro gasto el mes que viene. ¿Sí? Esto de hacer presupuestos es muy importante porque nos da a nosotros una estructura de a qué le damos importancia. ¿Sí? Pues nosotros decimos, para nosotros es muy importante la educación de mis hijos. ¿Sí? Pero sin embargo, gastamos en la educación de nuestros hijos un 5% de nuestro presupuesto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso significa que para nosotros la educación de nuestros hijos es tan importante como el 5% de nuestro presupuesto y no más. ¿Sí? Si ustedes hacen este ejercicio van a descubrir cosas. Van a descubrir que la carne es tan importante como un 20% de su gasto. Van a descubrir que la alimentación es tan importante como un 30% de su... Y van a ir descubriendo cosas. Van a descubrir algunos que el entretenimiento, por ejemplo, tiene una importancia dentro del presupuesto y si nos referimos a tiempos, tiene una importancia dentro del tiempo también. ¿Sí? Entonces, hagan este ejercicio, hagan mes a mes un presupuesto de cuáles van a ser sus gastos y sobre todo fíjense esto, si sus ingresos son suficientes para cumplir con sus ahorros y al mismo tiempo para cubrir sus gastos. ¿Por qué? Porque su ingreso debería ser suficiente para cubrir sus gastos y para poder ahorrar y para poder plantear un crecimiento. ¿Sí? Bien. Seguimos con algunas sugerencias, algunas recomendaciones. Sí. A ver, en este momento estoy compartiendo. ¿Estoy compartiendo la pantalla acá? Sí, estoy compartiendo. Cuando hablamos de la empresa, por ejemplo, este es un ejemplo, no es una recomendación ni nada. Simplemente decir, bueno, en mi empresa, los gastos que tienen que ver con las operaciones representan, ¿qué viene a ser operaciones? Lo que yo hago. Alquiler de local, servicios, mantenimiento, representa un determinado porcentaje. La producción o las compras, materia prima, insumos, representan un determinado porcentaje.
El personal, la mano de obra, las horas hombre, representan un determinado porcentaje. El marketing, lo que hago para atraer clientes nuevos, y las ventas representan también un determinado porcentaje, y las cuestiones administrativas representan un determinado porcentaje. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo conozca cuál de estos sectores, cuál de estas funciones me produce o me consume mayor cantidad de recursos, y en función de eso poder ir viendo qué hacer, dónde implementar acciones. ¿Sí? Acá, por ejemplo, no están las ventas. Y yo sé que las ventas tienen que ser por lo menos un 10% de mi presupuesto de gastos. ¿Por qué? Porque yo sé que por debajo de eso a las empresas no les va bien. Yo sé que a las empresas que les va bien invierten por lo menos un 10% de su presupuesto de gastos en ventas. Entonces, si a las empresas que les va bien hacen eso, a mí, que yo quiero que me vaya bien, tengo que hacer eso. O sea, porque el estado que tenemos hoy, la situación en la que estamos, es el resultado de las acciones que hacemos. Y esto de asignar presupuestos es una acción. Bueno, muchas gracias por el aviso. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que me Buenas quieran noches. decir? Sí, La parte esa de las ventas no entendí cómo sería ahí que si quieren estar incluidas. O sea, esa parte no. bueno, que acá en este presupuesto, por ejemplo, no dice en ningún lugar ventas, ¿sí? Yo Sí. sé, porque esto lo vengo estudiando hace 17 años, que las empresas a las que le va bien asignan un 10% de su presupuesto de gastos a ventas, ¿sí? Entonces, si yo que estoy emprendiendo no le asigno por lo menos un 10% de mi presupuesto de gastos a ventas, quiere decir que no le estoy dando tanta importancia a esas ventas, y Claro, por eso esa es la parte que no entiendo. El presupuesto, ¿cómo? ¿A qué sería destinado cuando dice ventas? ¿A qué? O sea, esa es la parte que no entiendo. a las funciones que están asociadas a la venta. O sea, Ya, ahora sí. si yo tengo un equipo de ventas, ese equipo de ventas tiene que tener designado por lo menos un 10% de mi presupuesto de gasto. Ya, sí, esa parte no me quedaba clara. Sí, listo. Gracias. Perfecto. Dice yo, en cuestiones que tienen que ver con la operación, por ejemplo, ¿qué es la operación? Y la operación es lo que hace la empresa. Si yo para la operación necesito máquina de coser, necesito hilo, necesito personas que cosan, necesito energía eléctrica, necesito lo que sea que necesito, todo eso es parte del presupuesto de operación, ¿sí? Entonces, hago un presupuesto para asegurar que eso esté para poder realizar la operación. Si yo le asigno a las operaciones, compro el hilo, tengo la máquina, y la máquina que se va amortizando o que la tengo que pagar, tengo la energía cubierta, pero no cubrí la gente que va a hacer el trabajo, yo a la hora de pagar no voy a tener para pagarle a la gente. O sea, tengo que tener en cuenta estas cuestiones. Lo que tiene que ver con la operación, lo que tiene que ver con la producción, lo que tiene que ver con la administración, lo que tiene que ver con las ventas, ¿sí? Depende de cómo armo yo mi estructura empresarial. ¿Sí? Sí, ya, en mi caso ya quedó claro. Gracias. Perfecto. Seguimos entonces. Bueno, esta es una estructura típica estándar de gasto. Esto está pensado en
en la industria productiva, ¿sí? Básicamente, ¿qué dice? Que la producción se lleva un 35% del presupuesto, que el personal se lleva aproximadamente un 30% del presupuesto, que lo que tiene que ver con operaciones se lleva aproximadamente un 20% del presupuesto, que el marketing se lleva un 10% y que lo administrativo se lleva aproximadamente un 5%. ¿Sí? Si ven, 35 más 30 son 65, más 20 son 85, más 10 es 95, más 5 es 100. Entonces, en este presupuesto no están contempladas las ventas. O lo que dice ventas está dentro de marketing, para lo cual, para mi gusto, está muy, muy bajo el presupuesto. Pero bueno, este es una estructura típica, como para decir, bueno, ¿cómo se ve una estructura de gasto? Se ve más o menos así, ¿sí? Obviamente, que yo que estoy en servicios, tengo una estructura distinta a esta. ¿Por qué? Porque lo relacionado con producción y lo relacionado con operaciones para mí es lo mismo. Entonces, mi estructura es un poco distinta, ¿sí? Lo relacionado con personal es un poco más alto y, bueno, es un poco distinto. Pero, digamos, más o menos así es una estructura. Es como para que tengan idea. Bien. Cuando hacen presupuestos de gastos, ¿sí? Hay algunas cosas que tienen que ver después de que ustedes hacen los numeritos y que les tiene que saltar a la vista, ¿sí? Estas son las red flags o que son las banderas de aviso, digamos, las banderas rojas. Algunas banderas rojas son el costo de marketing, ¿sí? Que está subestimado. A mí el costo de marketing me gusta ponerlo en inversión porque hay una diferencia entre gasto e inversión. La inversión es lo que pone dinero en mi bolsillo y el gasto es, bueno, algo que tengo que pagar, dinero que se va y que no vuelve, ¿sí? Yo entiendo, y esto muchas veces lo he conversado y he discutido con la gente de contabilidad, porque yo les pido que marketing y ventas, que para mí es uno solo, es marketing y ventas, lo pongan como inversión. ¿Por qué? Porque yo lo que pongo ahí me trae de vuelta un ingreso. O sea, lo que yo invierto en marketing y ventas pone dinero en mi bolsillo, ¿sí? Para ellos, el costo es la salida de dinero. Para mí, la salida de dinero es una salida de dinero. Puede ser una inversión o puede ser un gasto, ¿sí? Un gasto es algo que hace que el dinero se vaya y que no vuelva. Por ejemplo, tengo un amigo que estuvo ahorrando para hacer una enorme inversión de comprarse un auto, ¿sí? Creo que le salía algo así como, no sé, 40 millones de pesos. Entonces, cuando él llega a ese monto, viene contento y me cuenta que está por hacer una inversión. Para lo cual, yo le digo exactamente esto, o sea, pará. Vas a hacer un gasto. No, voy a hacer una inversión, me voy a comprar un auto que es valiosísimo, eso es una inversión. Entonces yo le digo, escuchá, inversión es algo que pone dinero en tu bolsillo. Contame cómo este auto que te vas a comprar va a poner dinero en tu bolsillo. No. ¿Por qué? Porque en el momento que él se sacaba el auto del concesionario, ya perdía el 15%. O sea, cuando yo me compro un 0 kilómetro y lo pongo en la calle, ya no es 0 kilómetros. Ya pierde un 15% del valor. ¿Sí? Ahora, para que funcione vos le tenés que poner combustible, o sea que es un gasto. Para que
para poder circular en la calle, vos tenés que pagar patente. O sea que es un gasto. También tenés que pagar seguros. O sea que es un gasto. Y además de eso, cada kilómetro que vos le haces va perdiendo el valor. O sea que vos te estás por comprar, vas a hacer un gasto que te está por generar más gasto. No es una inversión. A medida que le iba contando esto, obviamente que la sonrisa de mi amigo iba así. ¿Por qué? Porque si vos querés hacer una inversión, no te compres un auto 0 kilómetros para tenerlo en tu casa guardado. ¿Sí? Si vos querés hacer una inversión, comprate un auto usado que esté bien y ponerlo a trabajar como remis. Si querés que sea. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Una inversión es algo que pone dinero en su bolsillo. Si no pone dinero en su bolsillo, es un gasto. ¿Sí? Hay varios ejemplos. El tema de invertir en la casa propia. ¿Invertir en la casa propia es una inversión o es un gasto? ¿Invertir en comprar, profe, se refiere usted? Sí, invertir en comprar la casa propia. ¿Es una inversión o es un gasto? ¿Y si estás alquilando? Comprar la casa Ah, es una inversión o es un gasto. Inversión. Comprar una propiedad, dijo, es una inversión, ¿verdad? ¿Por qué es una inversión? Porque una propiedad no pierde valor, para mi ver, en el tiempo va a valer más. Ok. ¿Alguna otra opinión? Profe, bueno, a mí me gusta ver muchos videos sobre eso y no, se consideraría un gasto si uno lo toma como una casa en la que va a vivir. Ahora, si la compramos con el fin de alquilarla o darle algún otro uso, en realidad inversión es todo lo que nos genere más ingresos. Todo lo que no nos genere ingresos termina siendo un gasto, en definitiva, aunque sea una casa y sabemos que es una necesidad que tenemos que tener cubierta. Pero si lo vemos como gasto o como inversión, para mí es un gasto y no una inversión, comprarse o hacerse una casa. Exacto. Y eso es importante que nosotros emprendedores lo tengamos bien claro. Si invertimos a algo que le vamos a llamar inversión, es porque pone dinero en nuestro bolsillo. Si no pone dinero en nuestro bolsillo, es un gasto. ¿Sí? Ahora, esto que dice Maricel de que yo comprando propiedad estoy haciendo una inversión, en realidad lo que estoy haciendo es una reserva de valor. Si yo no voy a usar esa propiedad para que me genere algún tipo de ingreso, yo hice un buen gasto. ¿Por qué? Porque generé una reserva de valor. Porque es cierto que ya territorio ya se dejó de fabricar, o sea que la cantidad que hay es la cantidad que va a haber, y a medida que va pasando el tiempo, el territorio va aumentando su valor. Pero no es una inversión hasta que yo no la vendo y eso mete dinero en mi bolsillo. Si yo la voy a tener como reserva de valor, es una buena reserva de valor. Ahora, si lo que yo intento es hacer una inversión, no me voy a comprar una propiedad para vivir, me voy a comprar un departamento de 1 o 2 ambientes para alquilarlo lo más rápido posible y que me genere un ingreso. De hecho, hay un modelo de negocio que está muy recomendado, que es ir haciendo compras de pequeños departamentos que se pongan en alquiler muy rápido, que nos generen un ingreso y que el mismo ingreso que genera el departamento pague la deuda que nosotros vamos adquiriendo al hacer la compra. ¿Sí? Pero la idea es esta, la idea es entender que inversión es algo que nosotros compramos para que ponga dinero en nuestro bolsillo. El resto es gasto. Ahora, el gasto puede ser un muy mal gasto o puede ser un gasto que nos genere una reserva de valor.
que vendría a ser casi como un ahorro. ¿Sí? Pero no es una inversión. ¿Sí? Si yo ahorro, si yo compro algo que me va a reservar el valor, estoy haciendo un ahorro, estoy haciendo un gasto, pero no una inversión. ¿Sí? Esto es importante que esté bien claro, porque muchas veces las decisiones que nosotros vamos a tomar dependen de este concepto, de si es una inversión o no. Invierto. Entonces mi amigo que se iba a comprar el auto se fue con un desánimo y después me llamó enojado diciéndome, escuchá, no te voy a contar más las buenas noticias porque eso es un aguafiesta. Así es. Bueno, entonces, vamos a las banderas rojas. Subestimar costos de marketing o subestimar costos en realidad. Poder decir, bueno, cuando yo incluyo algo que voy a comprar, tengo que incluir costos de materiales, tengo que incluir tiempos. Muchas veces nosotros el error que cometemos es no incluir tiempos. Y cuando hablamos de tiempo estoy hablando de horas hombre. ¿Por qué? Porque si no lo voy a hacer yo, lo tiene que hacer alguien. Y a ese alguien le voy a tener que pagar para que lo haga. Si esa actividad es una actividad que no requiere estudios, no requiere preparación, esa hora hombre me va a salir más barata. Pero si es una actividad que requiere entrenamiento, requiere preparación, requiere experiencia, requiere expertise, esa hora hombre me va a salir más cara, ¿sí? Pero sigue siendo algo que yo tengo que contener dentro de mi presupuesto. No incluir impuestos es un error bastante común, ¿sí? Muchas veces cuando decimos, bueno, ¿cuánto tenés que pagar en el banco? Tengo que tener depositado tanto. Entonces se van y depositan tanto y después, cuando le quieren cobrar, no tienen suficiente dinero porque estuvo el ingreso bruto que le sacó el 3,85%. Bueno, el que dice no prepararse para la inactividad, esto es lo que estábamos hablando, de que es muy importante tener este fondo de seguridad. Tener gastos sin justificación, gastos que aparecen y que no sabemos por qué. La compra del caramelo cuando pasamos por el kiosco, la compra del alfajor cuando nos dio un poquito de hambre, ¿sí? Y olvidar servicios. Esto es súper común. Muchas veces nosotros no contamos con el servicio de jardinería, el servicio de limpieza, el servicio... La idea es ir haciendo el ejercicio, ir completando lo mejor posible, porque aparte es un proceso de aprendizaje. El hacer el presupuesto es poder ir contabilizando las cosas que nosotros tenemos dentro de nuestro negocio, que nos generan una salida de dinero y que muchas veces no somos conscientes de eso y no somos conscientes de la magnitud de esa salida de dinero. En general, al que empieza a hacer esto, descubre dónde está ese 30% de diferencia que no sabía dónde estaba. ¿Sí? Y estos imponderables, estos servicios, estas suscripciones, estas cosas que no contabilizamos normalmente porque son un gasto pequeño, pero que sí representan un gasto grande cuando hacemos un mes. ¿Sí? Está el famoso caso del que fuma un paquete por día. Más o menos un cigarrillo estará en 5.000 pesos por día. Entonces tenemos 30 días en el mes, 5 por 3, son 15, son 150.000 pesos por mes que los quema en cigarrillos. Está bien, no es tanto dinero. Puede llegar a ser o no interesante. Ahora, en un año son 150 por 12. Ya es 1.800.000 pesos por año que estoy quemando en una actividad que no me genera ingresos, que no me genera bienestar, que me genera enfermedades, que genere, o sea, por ahí es
una forma de ver. Este alfajor que me sale 3.000, 4.000 pesos por día, que me lo como a la media mañana porque no sabía qué comer y me dio hambre, son, vamos a poner 5.000 pesos, es el mismo caso del cigarrillo. No representa mucho dinero, pero si nosotros, en vez de poner esos 5.000 pesos en el alfajor, los ponemos en publicidad pagada de la plataforma Meta, eso nos puede generar un retorno. Y ya 150.000 pesos mensuales en publicidad pagada en una red social, ya es un movimiento sumamente interesante. Puede llegar a generar hasta 10 veces más. ¿Sí? O sea, 150.000 pesos en publicidad pagada en una red social puede llegar a generar hasta 1.500.000 pesos. Solamente esa acción. Solamente no comerse esos 2 alfajores por día, por ejemplo. ¿Sí? Y este tipo de cosas son las cosas que nosotros descubrimos haciendo el presupuesto mensual. Hay otro error común y que es no incluir mi costo o mi valor en el presupuesto de mi empresa. ¿Sí? Generalmente el empresario contabiliza, bueno, el personal es todos mis empleados. Entonces lo pongo a mis empleados, mis colaboradores o la gente que contrato para hacer algo específico, pero me olvido de poner ahí mi ingreso. Porque de alguna manera mi ingreso proviene de ese emprendimiento. O yo tengo que separar de ese emprendimiento mi ingreso. Pero entonces también lo tengo que poner dentro del presupuesto. Pongan siempre dentro del presupuesto su ingreso, porque esto les va a ayudar a tomar decisiones como la de, por ejemplo, alguno de mis clientes tenía un cliente que tenía una distribuidora, tiene todavía, de productos alimenticios, ¿sí? Y él se encargaba personalmente de hacer las compras. ¿Por qué? Porque él revisaba en varias plataformas y entonces se iba ahorrando. En vez de gastar 10.000 pesos en toner, él gastaba 7 y se ahorraba 3. Ahora, cuando hicimos el presupuesto, de la manera en la que tenía que hacerla, contabilizamos cuánto salía su hora de trabajo y se dio cuenta que en vez de ganar 3.000 pesos por cada toner que compraba, él estaba perdiendo 150.000 pesos por cada hora que él invertía de su tiempo haciendo eso en vez de pagarle a alguien más que lo haga. O sea, ¿por qué? Porque los criterios son fáciles. Flaco, buscá cuál es el toner más económico que cumpla con estas y hacelo y tráeme después. Y no tenía que ser él la persona que se iba a encargar. ¿Por qué? Porque era un asistente, estaba haciendo el trabajo de un asistente, pero un asistente que cobraba como gerente de empresa. Sumamente caro. Entonces, si nosotros hacemos este ejercicio, vamos a descubrir muchas de estas cositas. Y eso nos va a permitir hacer ajustes en la operación que nos permitan que nuestro recurso, nuestro dinero, rinda muchísimo mejor. O sea que con el mismo ingreso vamos a poder hacer más cosas. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Vamos a hablar del presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas, obviamente, que tiene que cubrir el costo de operación, el costo de gastos de nuestro emprendimiento, más el costo de crecimiento, ¿sí? Porque acuérdense que yo tengo que crecer mi empresa. Y eso, o sea, la operación, los gastos de mi empresa, donde ya están incluidos los míos, porque yo soy parte de la empresa
mis ingresos están dentro de esos gastos de la empresa, más el crecimiento. ¿Sí? Ese costo de crecimiento es algo que yo tengo que calcular. Si yo tengo que crecer un 10% anual para que mi empresa sea competitiva, yo eso lo tengo que tener. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si mi empresa hoy gasta 10, el mes que viene va a gastar 11 y el mes siguiente va a gastar 12. ¿Por qué? Porque yo tengo que crecer. ¿Sí? Y voy a gastar suficiente como para que crecer un 10% en un año. Esto es un buen ritmo de crecimiento. ¿Sí? Bueno, eso me va a dar la cantidad que tengo que vender. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo eso? Y esta es una forma, el bottom-up que se llama. Básicamente, yo sé cuántos van a ser mis ventas mensuales, o sea, esto es lo que conozco. ¿Por qué? Porque tienen que cubrir mis gastos más mi crecimiento, ¿sí? Lo tengo que dividir por los días laborales, que son 20, 22, entre 22 y 24 por mes. Lo tengo que dividir por el ticket promedio y ahí voy a saber cuántos clientes por día tengo que vender o, bueno, la idea es poder hacer este cálculo, ¿sí? O qué cantidad de unidades de mi producto por día tengo que hacer o en el caso de Rosa, qué cantidad de ropa tengo que arreglar o en el caso de los pancitos, qué cantidad de unidades de pancitos tengo que vender para cubrir esos costos, esos gastos. Entonces, el cálculo acá se hace a la inversa. O sea, yo primero hice el cálculo de mis gastos. A ese cálculo de gastos le agregué el costo de crecimiento de mi empresa, porque yo tengo que crecer en mi empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una empresa que no está creciendo está muriendo. Entonces, tengo que crecer, tengo que poner ese crecimiento dentro de mi presupuesto. Eso van a ser mis ventas mensuales y ahí hago el cálculo para atrás. Dividido la cantidad de días laborables, dividido el ticket promedio, si es que lo tengo, voy a saber qué cantidad de unidades tengo que vender por día. Por ejemplo, es una forma de hacer el cálculo. Bueno, esto nos va a dar un número, ¿sí? Para el mes que viene, para el mes siguiente, para los próximos 6 meses, para el año. Eso tiene que tener más o menos esta forma, ¿sí? Porque ustedes acuérdense que es sumamente importante que mi empresa esté creciendo. Porque si mi empresa no está creciendo en ventas o creciendo de alguna manera, es una empresa que está muriendo. ¿Sí? Entonces siempre tiene que tener esta forma. Si nosotros la graficamos en ventas en función del tiempo, tiene que tener esta curva ascendente. Si no tiene esta curva ascendente, tengo que darme cuenta que hay algo que no está bien, ¿sí? Que mi empresa no está creciendo. Y bueno, y acá hablamos de esto de la validación de ventas versus gastos, ¿sí? Tengo la proyección de ventas, que está en función de los gastos, hago los gastos de operaciones, los gastos totales, y eso me tendría que dar la ganancia bruta. ¿Y esta ganancia bruta qué es? Es dinero que me queda después de que pagué todo lo de mi empresa. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con este dinero? Esas son las finanzas. ¿Sí? Ahí viene el método de ahorro de las 6 unidades, ahí viene la cuestión. ¿Sí? Es importante conocer esto porque en función de esto yo voy a poder calificar cómo está funcionando mi empresa. ¿Sí? Si mi ganancia bruta es de 6.000, anda bien o no, pero si mi ganancia bruta es de 30.000, anda mejor.
y si mi ganancia bruta va variando en el tiempo, yo voy a ir viendo en el tiempo cómo funciona y voy a poder entender cuál es el patrón de comportamiento de mi negocio. Y eso es sumamente importante, ¿por qué? Porque hay algunos negocios, que se me ocurre el negocio de los técnicos en refrigeración. Los técnicos de refrigeración tienen una temporada alta que empieza en noviembre, por ejemplo, y que se extiende hasta marzo, abril, mayo a veces, algunos años que son calurosos. Pero después de ahí, desde mayo hasta octubre, andan viendo qué hacer. Si yo ya sé esto, puedo plantear una estrategia para esos meses de actividad baja. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna observación? ¿Hasta acá? ¿Algo que me quieran decir? Bueno, de esta manera es más o menos como se ve si es que nosotros graficamos. O sea, las ventas generalmente van para arriba, los costos, los gastos se grafican para abajo y el resultado tiene que ser positivo. Si está en amarillo acá o si está en rojo, obviamente que no es lo que estamos esperando. Y lo interesante de hacer gráficos de este tipo es que yo puedo verlo el primer día, el segundo día, el tercer día, yo sé las ventas, yo sé cómo fue el costo y puedo ir evaluando este resultado todos los días como para decir, bueno, tengo que hacer más ventas, tengo que reducir un poco los gastos, puedo saber cómo está yendo todos los días mi negocio de un solo golpe de vista. ¿Sí? Esto se llama gestión visual. Bien, ¿estamos? Ahora quiero introducir un nuevo concepto que es sumamente interesante, o a mí me pareció muy interesante. A ver, vamos a ver, este sí. Ahí está. Ahí. Bien. Básicamente la idea es el cuadrante de flujo de dinero. Básicamente, el flujo de dinero es este estudio de lo que entra y cómo es la gráfica hacia lo que sale, o sea, cómo fluye el dinero teniendo en cuenta esta relación que yo les decía la clase pasada de que el dinero se comporta como el agua, ¿sí? Que lo tengo que ir juntando, que puedo hacer un reservorio para acumularlo, pero que generalmente siempre hay un ingreso y una salida. Si me queda dinero en el medio o no, depende de qué hago yo para que quede ese dinero en el medio, en el reservorio, ¿sí? Y acá hay un patrón que este señor Robert Kiyosaki estudió, que está relacionado con el tipo de actividad y esto un poco de lo que hablábamos de T. Harv Eker, que decía que las personas que tienen dinero piensan más o menos de la misma manera y las que no tienen dinero también piensan más o menos de la misma manera. Entonces, acá tenemos 4 tipos distintos de actividades. La actividad del empleado común, la actividad del autónomo, del autoempleado o del trabajador emprendedor, la del dueño de una empresa y la del inversor. En un principio parecería que el autónomo y el dueño de empresa son muy parecidos, ¿sí? Pero son muy parecidos por arriba. ¿Por qué? Porque no son empleados de nadie y tienen gente trabajando con ellos y tienen que gestionar recursos, ¿sí? Ahora,
el autónomo y el dueño son diferentes. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Vamos a ver primero el cuadrante del empleado. El cuadrante del empleado es el cuadrante de prácticamente la mayoría de la gente. ¿Sí? ¿Qué es? Básicamente lo que hacen es intercambiar su tiempo por dinero. O sea, trabajan 8 horas por día a cambio de un sueldo. ¿Sí? Tienen ingresos, están limitados porque ganan su sueldo y no ganan más que eso, a menos que trabajen por comisión, pero que también en el sistema de las comisiones, ese ingreso puede llegar a ser un máximo y no puede ser más que eso. ¿Sí? O sea, es limitado. Puede ser muy buen ingreso o puede ser un ingreso mínimo, pero sigue siendo un ingreso que está predefinido y está limitado. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de situaciones? La estabilidad y la seguridad. Si lo que yo quiero es seguridad, no estresarme, me conviene ser empleado. De hecho, hay una estadística muy interesante que dice que los dueños de empresa y los emprendedores y los trabajadores autónomos tienen 30% más probabilidad de estar en una sala de emergencia de cuidados cardíacos. ¿Sí? Tienen 30% más. ¿Por qué? Porque tienen mucha menos estabilidad, porque tienen más inestabilidad, porque tienen más responsabilidad respecto de la actividad que hacen, porque tienen más estrés. ¿Sí? Entonces, el empleado es el que cambia tiempo por dinero y tiene una estabilidad porque el ingreso generalmente no depende. Ahora, esta situación no es escalable, o sea, si él no puede tener más de trabajos que le permitan, o sea, el día tiene 24 horas y no puede trabajar 24 horas, puede trabajar 16, suponiendo que lo único que va a hacer en su vida es trabajar y dormir, puede tener 2 trabajos y dos ingresos, que pueden ser muy buenos ingresos, pero no más que eso. ¿Sí? No estamos diciendo que no gane bien, porque hay algunos empleados que ganan muy bien. Lo que estamos diciendo es que cuál es la característica de la actividad en relación con el ingreso de su vida. Lo segundo que nosotros tenemos es el autónomo, que su tiempo está supeditado al tiempo de su negocio. ¿Sí? O sea, básicamente muchas veces lo que pasa esto es la primera etapa del emprendimiento. Uno mismo es su negocio. Entonces, si yo trabajo 10 horas, es porque mi negocio trabaja 10 horas. ¿Sí? Porque yo soy mi empleado, mi propio empleado, el propio empleado de mi negocio. Entonces, ¿tengo más flexibilidad? Sí, porque yo defino cuándo trabajo, cuándo no. ¿Tengo la posibilidad de escalar? Sí, porque podría llegar a tener 1, 2, 10 clientes y atender un cliente y atender 10 clientes me da la posibilidad de variar mi ingreso. Y probablemente tengo techo en mi ingreso. ¿Por qué? Porque yo también tengo 24 horas por día, de las cuales puedo llegar a trabajar 16. Hay algunos locos que trabajan 20 horas. Pero bueno, sigue siendo limitado. Trabajan mucho, a lo mejor ganan mucho, pero no tienen esta independencia. Depende siempre de que yo esté trabajando. O sea, tiene una dependencia total de mi persona. Este suele ser el caso de la mayoría de los emprendedores. O sea, yo soy emprendedor, tengo mi kiosco. Si yo abro mi kiosco funciona. Si yo no abro mi kiosco no. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con el dueño? ¿Sí? El dueño de empresa, generalmente el autónomo, es el que hace las cosas, es el que opera, es el que sabe hacer las cosas, ¿sí? Y es el responsable y la cara de su negocio. Este dueño, ¿qué hace? Tiene sistemas que trabajan para él.
¿Qué quiere decir esto? Que tiene una forma, un sistema de ventas y que tiene vendedores que venden. Tiene un sistema, un método de producción y tiene gente que produce para él. Y tiene un sistema o un método logístico y tiene gente que cumple ese sistema y ese método y lo hace para él. ¿Sí? Entonces, este dueño no necesita saber todo. De hecho, generalmente no es el más inteligente entre sus trabajadores. Este es el famoso, ¿cómo sabes quién es el dueño? Y le pregunta algo de operación y no sabe. Que es un chiste común entre los empleados. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Él no necesita saber. ¿Por qué? Porque él generó un sistema para que eso se pueda llevar a cabo, para que las operaciones se puedan llevar a cabo y contrató a las mejores personas para que lo puedan hacer. ¿Sí? Entonces, si yo soy bueno vendiendo, pero tengo a alguien mejor vendiendo para mí, que lo haga a un costo menor que yo, que mi costo, yo soy un estúpido si es que estoy vendiendo. Porque tengo a alguien que hace mejor el trabajo y que me sale más barato que yo mismo. Entonces, tengo que tener a alguien. Si yo sé operar, sé hacer las operaciones de mi empresa, de mi emprendimiento, pero encuentro a alguien que lo haga mejor y que encima lo hace más barato de lo que yo le salgo a la empresa, si yo soy el operador, sigo siendo un estúpido. O sea, tengo a alguien que hace mejor que yo las cosas y que encima sale más barato de lo que yo le salgo a la empresa, tengo que poner a alguien ahí. Entonces, con esta lógica, el dueño de empresa tiene una situación distinta. ¿Por qué? Porque tiene libertad para dirigir su empresa hacia donde él considera que tiene que ir, tiene a las mejores personas en los puestos estratégicos y que muchas veces son mejores que él haciendo esas cosas. De hecho, que nosotros lo que solemos decir a los empleados es, si vos sos el mejor en una mesa de trabajo, estás haciendo mal el reclutamiento. Vos no puede ser el mejor en todo, en tu empresa. Vos en lo único que tenés que ser mejor es definiendo la dirección en la cual querés que vaya tu empresa. No hay nadie que pueda hacer eso mejor que vos. El resto de las cosas, si vos sos el mejor, estás haciendo mal tu reclutamiento. ¿Por qué? Porque vos tenés que tener a gente que sea mejor que vos haciendo ese trabajo. Entonces, el dueño genera sistemas para que trabajen para uno. O sea, genera máquinas de producir dinero. Entonces, los ingresos, acá dice, son residuales. ¿Por qué? Porque ya los sistemas van generando ingresos. ¿Sí? Esto es completamente escalable porque yo tengo un sistema de trabajo, tengo una persona trabajando, puedo tener 10. Una persona me produce un resultado, 10 me van a producir ese resultado por 10. ¿Sí? Requiere liderazgo, ¿sí? Tengo que tener líderes porque si voy a estar trabajando con otras personas, tengo que poder liderar los equipos y cuando tenga que contratar a jefes tengo que contratar líderes. ¿Sí? Y requiere delegación, para lo cual requiere un sistema, requiere métodos y requiere poder evaluar los resultados de cada una de las operaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas? El dueño tiene más libertad de tiempo. Generalmente el dueño de empresa está jugando al golf o al tenis con sus compañeros dueños de empresa y está haciendo negocios a los cuales el autónomo no puede acceder porque no se encuentra con esta gente en esos grupos sociales, no tiene el networking, no sé si habrán escuchado esa palabra, no tiene el grupo social que hace que esta gente haga mejores negocios, no tiene el tiempo, no tiene la libertad ni la claridad mental y obviamente los resultados que un autónomo tiene
son limitados en comparación con los resultados que un dueño de negocio puede tener. Y acá vemos el ejemplo de McDonald's. No sé si ustedes vieron la película esta de la historia de la creación de McDonald's. ¿Sí? El dueño de McDonald's no fue el que generó la idea del proceso de McDonald's. Fueron los otros dueños originales, los que tenían el apellido McDonald's. ¿Sí? Este señor, ¿qué hizo? Compró el método, lo puso a trabajar. Es un método que usa un estilo de trabajo donde cada una de las operaciones son simples. O sea, lavado de lechuga. Y tenés un instructivo para lavar lechuga y es tan simple que ellos son inclusivos en su contratación. Si vos tenés síndrome de Down, podés estar trabajando en McDonald's porque las actividades que hacen son suficientemente sencillas como para que cualquiera lo aprenda. Ahora, McDonald's está en todo el mundo. ¿Sí? Y cuando hablamos de McDonald's, generalmente todos los conocen. Ahora, ¿tiene McDonald's las mejores hamburguesas del mundo? ¿Sí o no? No, No. Yo conozco acá en Resistencia por lo menos 5 lugares donde las hamburguesas son mejores que McDonald's. Son más ricas, son más variadas, son mejores. Entonces, no tienen las mejores hamburguesas. ¿Tienen las mejores papas fritas? No sé qué piensan ustedes. Tampoco. no. Tampoco. ¿Tienen las mejores instalaciones? No tienen las mejores Pero- instalaciones. No, tampoco. Pero tiene un Seguramente. nombre instalado, ¿Cómo? pero que ya tiene un nombre instalado. Y que la gente obviamente que lo va a preferir porque es McDonald's. Sí, sí. Entonces, ellos tienen un presupuesto de marketing que es alto, pero fíjense, no tienen el mejor producto, no tienen el mejor servicio, ¿sí? Y sin embargo, sí tienen el mejor negocio. ¿Por qué? Porque un dueño puede tener tantas sucursales como quiera y esas sucursales está todo tan acomodado que yo, si quiero poner un McDonald's, puedo ir, pago y pongo un McDonald's. ¿Sí? Ahora, yo estoy tan controlado y el método es tan estricto, este sistema de trabajo, que yo no me puedo salir de eso. Y yo, la hamburguesa que hago, va a ser la misma hamburguesa que hace el otro en el otro McDonald's, en otra ciudad, en otro país. Entonces, eso es lo que tiene McDonald's. Tiene un sistema de trabajo que hace que el producto que se entrega sea muy parecido, no vamos a decir que es idéntico, en todos los lugares donde hay McDonald's, en todo el mundo. Porque tienen más o menos los mismos proveedores, utilizan más o menos las mismas materias primas, utilizan los mismos procedimientos dentro de la fábrica, por así decirlo, dentro de la cocina, está todo estandarizado. Entonces tienen un sistema, lo puede hacer cualquiera. ¿Sí? Cualquiera que reciba un determinado entrenamiento en lavar la lechuga, bueno, la lechuga se lava así. ¿Nosotros qué lechuga compramos? Usamos la repollada, usamos un tipo de lechuga. La lavamos así, se corta así, se pone acá. Las papas, usamos un tipo de papa, que la compramos. Viene acá la papa, más o menos la misma medida, la usamos así, se corta así, se pone acá, se cocina así. La carne, usamos más o menos el mismo proveedor de carne en todo el mundo y con las mismas especificaciones, o sea, tenemos más o menos la misma hamburguesa en todo el mundo. Se recibe así, se procesa así, se mantiene en el freezer de esta manera, se cocina así durante tanto tiempo y listo. A mí, para mi gusto, no, son unas porquerías las hamburguesas. Ahora, en McDonald's, también me comí un montón de McDonald's, siendo que no es mi hamburguesa favorita. Pero lo que no podemos nosotros dejar de ver como emprendedores y como empresarios
es el sistema de trabajo, porque es formidable. ¿Sí? Tienen un manual donde está escrito cada operación, cómo se hace, cuáles son las características, cuál es el entrenamiento que tiene que tener la persona que lo hizo, que lo va a hacer, cómo se hace la implementación, tiene los puestos de liderazgo definidos, qué tiene que saber, cómo es el entrenamiento. Entonces, yo, que no necesito saber del negocio, tengo un capital para invertir, me voy, abro una franquicia de McDonald's. Obviamente que yo tengo que cumplir algunas condiciones para poder para poder comprar la franquicia. Pongo McDonald's con las mismas, todo estipulado, cómo tiene que ser el negocio, empieza a funcionar y capitalizo lo que tiene McDonald's, marketing a nivel mundial. Y soy dueño de empresa y no soy McDonald's, no sé de McDonald's, pero tengo esto. Tengo una máquina que me genera ingresos sin la necesidad de que yo sea el mejor todo lo que puedo. ¿Sí? Y después tenemos el cuarto cuadrante, que es el inversor. ¿El inversor qué es? El inversor es una persona que tiene dinero porque ahorró, por eso tiene dinero, y que pone su dinero y hace que ese dinero trabaje para él. ¿Sí? Entonces compra y vende cosas, compra un valor bajo, las vende a un valor alto, le genera un resultado, vuelve a sacar ese resultado, compra algo, vende, va haciendo eso. Y esto tiene, ¿cuál es la característica que tiene? Tiene libertad de tiempo, sobre todo, tiene ingresos que son exponenciales, son entre todos los cuadrantes el que mayor nivel de ingreso tiene, y es escalable. Si tiene una inversión, eso le produce un resultado. Si tiene 10 inversiones, eso le produce 10 veces más resultado. Y su límite está en la cantidad de dinero con la que puede trabajar. Pero bueno, que después, si nos ponemos a estudiar cuestiones financieras, nos damos cuenta de que todo el sistema bancario está hecho para que esta persona se haga más rica. ¿Por qué? Porque tiene instrumentos para no pagar impuestos, porque tiene instrumentos para que le presten dinero sin dinero, tiene un montón de cuestiones. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es poder entender dónde estamos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar acá, podemos ser empleados, pero si nosotros nos empezamos a comportar como un dueño de empresa, más temprano que tarde vamos a estar acá. ¿Sí? Los ingresos de este lado son limitados y no son escalables, los del empleado y del autónomo. ¿Por qué son limitados y no son escalables? Simplemente porque los dos cambian tiempo por dinero. ¿Sí? Y ese es el peor negocio que se puede hacer. ¿Por qué? Porque el tiempo es limitado. Nosotros estamos cambiando algo limitado por algo que va perdiendo su valor a medida que pasa el tiempo y que no es limitado. Y de este lado, nosotros tenemos la posibilidad de que ganan grandes cantidades de dinero que son escalables, ¿sí? Puede llegar a ser mucho más que de este lado, pero sobre todo tienen libertad de tiempo. Y eso es algo que la gente que tiene mucho dinero valora bastante. ¿Por qué? Porque con su tiempo pueden hacer muchas cosas para ellos mismos. Entonces, generalmente la calidad de vida y la satisfacción de la gente dentro de este lado del cuadrante es mucho mayor que la de este lado de este cuadrante. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Pero, profe, disculpe, pero Sí. digamos, si el autónomo hace las cosas bien, le funcionan, todo, digamos, va como corresponde, se puede terminar transformando en ese dueño. O sea, ¿sería lo ideal o no? Bien. Lo ¿O no? interesante de esto que planteás es lo que venimos planteando en las 5 causas de muerte empresarial.
Vos cuando sos autónomo tenés que prepararte para ser dueño. ¿Qué quiere decir esto? Tenés que tener las convicciones y las conductas de ese dueño. ¿Por qué? Porque si vos te comportás como autónomo, o sea, vos sos tu trabajo, vos cambiás tu tiempo por dinero, no generás los sistemas de trabajo para poder delegar, no trabajás para que lo que estás haciendo se convierta en una máquina de generar resultados, vos vas a ser autónomo toda tu vida. Claro, sí, sí, sí. Ajá, O sea, sí. vos podés empezar como empleado, decir, bueno, voy a poner un emprendimiento. Entonces, sos empleado y te comportás como autónomo. Ahora, cuando sos autónomo, si vos no empezás a generar sistemas que trabajen para vos, para en algún momento ser dueño de un sistema que trabaja para vos, vas a ser Sí. toda tu vida autónomo. Te quedas en ese nivel, digamos, siempre. Exacto. Entonces, acá también es donde nosotros vemos esto que decíamos, que una de las causas de muerte empresarial es que el empresario no se adecúa o no se prepara para la próxima etapa de su crecimiento, para la próxima etapa de esto que estamos hablando, para el próximo cuadrado. ¿Sí? Sí. Bien. Hay otra cuestión que es interesante en esto de los cuadrantes, y es esto que estábamos hablando. O sea, la distribución de la riqueza en el cuadrante del lado izquierdo, ¿sí? Es el 1% de la riqueza está entre los empleados y los autónomos, y acá se encuentra el 90% de la población, y en este lado derecho se encuentra el 95% de la riqueza del mundo, y se encuentra solo un 10% de la población. ¿Sí? Estas son estadísticas, estos son números duros. Bien. Bueno, esto es algo que se llama ciclo de conversión, que más o menos era lo que les estaba hablando. Si nosotros podemos hacer un seguimiento día por día de cómo va yendo nuestra producción, porque tenemos un presupuesto, entonces nosotros sabemos que en el día cero nosotros tenemos los gastos de materia prima, tenemos un montón de gastos ya asumidos y no tenemos resultados, entonces estamos en menos 100, o sea que nuestra gráfica va a ir para abajo. En el día 7, por ejemplo, ya produjimos 100, ya vendimos 100, y entonces estamos en cero. Nosotros en el cuadrante de resultados. El día 14, por ejemplo, podemos estar en 150, y que el día 30 nosotros ya estamos en 50 en exceso, por arriba de lo que teníamos planificado. Que esto lo podemos hacer siempre y cuando tengamos nosotros bien planteado el gasto y la venta. Entonces sabemos cómo estamos respecto de nuestra venta, pero también sabemos cómo estamos respecto de nuestro gasto. Y que este es el famoso flujo de efectivo, o cash flow le llaman. ¿Sí? Bien. Estamos entonces. Esto es lo que tenemos por hoy. Tenemos las 6 alcancías, que acuérdense que tienen que mirar el video y hacer un informe y mandarlo como práctico de hoy. Tenemos el tema del presupuesto de gastos y el presupuesto de ventas, que empiecen a hacerlo para sus negocios. Después vamos a ver una forma interesante de presentarlo, y la idea es que empiecen hoy a hacerlo, ¿sí? Porque es un proceso de aprendizaje. Van a ir mes a mes viendo cómo mejorarlo, hasta que van a entender cuál es el objetivo de esto, que ustedes puedan entender cuál es la dinámica del flujo de dinero dentro de su negocio. Si lo hacen también para ustedes, van a entender cómo se comportan ustedes respecto de este flujo de dinero. ¿Sí? Y después, bueno, el cuadrante de flujo de dinero,
como para tener en cuenta estas cuestiones, de ver cómo se están comportando. Bien. Hasta acá llegamos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que me quieran decir? ¿No? Me quedé pensando cuando María hizo la pregunta de si quería ser la dueña o no, entonces me quedé pensando en eso y volví a una de las primeras clases cuando nos preguntaste, Claudio, de cómo nos veíamos de acá a 5 años. Justo acabo de ver la pregunta ahí y digo, era volver, digamos, al principio y uno por ahí proyecta, puede avisorar su microemprendimiento como una empresa, ¿no? O, Claro. incluso, yo creo que lo conté una vez, yo no lo llamo, yo la llamo la empresa. Y juego con palabras, juego con forma de llamarla. Siempre digo que la dueña de la empresa es muy exigente conmigo, o sea, soy yo todo, ¿no? Y estoy trabajando en eso de delegar, de hacer, ¿no? Pero creo que también depende mucho de uno cómo avisora, cómo proyecta su propio trabajo. ¿Cuál es la principal diferencia entre un emprendimiento y una empresa? ¿Sí? El emprendimiento es una empresa que está en construcción. Yo estoy haciendo algo, yo emprendedor hago algo y todavía no tengo definido esto que estábamos hablando, los procesos, las características del trabajador para estar en ese lugar. Entonces, ¿cuál es el secreto? Para poder pasar de emprendedor a empresario, tengo que tener esto en mente. Tengo que entender que yo estoy construyendo una empresa y tengo que ver lo que funciona, lo tengo que estandarizar y tengo que pensar en la persona que lo va a hacer. Entonces, cuando haga el reclutamiento, ya tengo que hacer el reclutamiento de esa persona que se va a encargar de eso, con las características personales para poder hacerlo. Entonces yo me puedo desentender de eso y tengo la posibilidad de buscar a alguien que haga eso mejor que yo. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre un emprendimiento, entre un autónomo y un empresario, un dueño de empresa, es esta. El dueño de empresa tiene la mente puesta en generar sistemas, en generar máquinas que le generen ingresos, en generar activos que le generen ingresos pasivos, ingresos que sigan entrando incluso cuando el dueño de empresa está de vacaciones, cuando el dueño de empresa está durmiendo, cuando el dueño de empresa tiene que atender a su mamá. Y puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no está cambiando tiempo por dinero. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante de entender. Que nosotros, que estamos emprendiendo, ir viendo las cosas que sí funcionan, ir estandarizándolas para que se vuelvan repetibles y asegurarnos de que eso se repita una y otra vez porque ya vimos que funciona y poder dedicarnos a otra parte del negocio. Cuando estructuramos toda la empresa, ya tenemos una empresa. Podemos contratar gente, podemos hacer un montón de cosas. El tema es que antes de eso, nosotros, como un artista, tenemos un lienzo en blanco y estamos haciendo bocetos de nuestra futura empresa. Pero tenemos que tener eso en mente. Porque si no lo tenemos en mente, si nosotros pensamos que estamos generándonos un ingreso y nada más, eso es lo que vamos a tener de acá a 10 años. Una actividad que nos genera un ingreso y nada más. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos tener una empresa, tenemos que empezar a generarla hoy. Por eso está bueno esto que voy a decir, Rita, decir,
La empresa, la empresaria, la dueña. Porque sí, porque tenés que generar eso, pero tenés que generarlo desde ya, conociendo cómo funciona, cuáles son los gastos, conociendo cuánto es lo que tengo que vender para cubrir esos gastos y para crecer, haciendo un plan a 10 años de cómo voy a crecer, traerlo a 5 años, traerlo a 2 años y medio, traerlo a 1 año, traerlo a 6 meses, a 3 meses, a 1 mes y medio, y ir implementando y ejecutando ese plan. Sí, yo creo que depende de nosotros en este caso, de tener cierto como entrenamiento, digamos, ¿no? Esto del orden, de los días, los horarios, de tener una caja aparte, o sea, no de la nuestra, la personal, de lo que usamos, sino que sea exclusivo del microemprendimiento, o sea, de separar, digamos, tener un orden. Eso creo que no sé si a todos, a mí me costó mucho hacer eso, digamos, porque antes era como que, bueno, no importa, saco de ahí, después repongo, yo sé los números, no, y este, este año estoy mucho más ordenada, así que, y una de las cuestiones, a mí, por ejemplo, esto me sirve mucho porque me ordeno un montón, o sea, es como que pensar o replantearme qué tan serio es lo que estoy haciendo, ¿no? Qué tan responsable soy en mi propia empresa, digamos. Eh, con qué adultez la estoy tomando y porque si le dedico tiempo, que eso es algo que uno no se compra con plata, es Totalmente. porque uno realmente apuesta a eso. Entonces, viene bien estos parates que hacemos, digamos, nos preguntamos, o vos nos preguntás, Claudio, porque de alguna manera nos hace repensar lo que nosotros tal vez pensamos que lo estamos llevando ordenadamente, o lo estamos haciendo bien, y no, creo yo que siempre hay que detenernos y autoevaluarnos nosotros mismos también. Eso. Bien. Y bueno, y justamente la idea es esa. Todos estos tips, estas cuestiones que yo le voy diciendo, si no tuvieran la clase en estos momentos, o no las aprenden o las aprenden después de mucho tiempo. Yo tengo a mi papá, por ejemplo, que es empresario hace más de 50 años. Mi papá todavía no tiene billetera separada. La billetera de la empresa es la billetera de él, la billetera de él es la de la empresa. Y no puede, siendo contador, porque él es contador público, no puede hacer esto que le sugiero que hagan. Esto de decir, bueno, estos son los gastos de la empresa, estos son mis gastos. Este es el presupuesto de venta de la empresa, este es mi presupuesto. No puede hacer previsiones, no puede prever él. ¿Por qué? Porque justamente por esta cuestión de no entender que las billeteras tienen que ser separadas. ¿Sí? Y obviamente que como siendo un autónomo, porque mi papá es un autónomo, no puede dejar de trabajar. ¿Sí? Y después de 50 años de empresa, él tendría que poder dejar. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no entendió esto de generar sistemas para, para poder, para poder liberar su tiempo. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario que me quieran hacer? Estamos entonces. Corto la grabación y ¿querés tomar?